Y bienvenidos, bienvenidos. Vamos a estudiar hoy un grande personaje más de la Biblia. Recuerden, Hebreos capítulo 12 nos dice que Dios nos ha dejado una grande nube de testigos. Estos testigos que nos ha dejado han sido puestos en la palabra de Dios para que a través de ellos nosotros veamos que sí podemos hacer las cosas en Cristo. Grandes hombres y mujeres que hicieron grandes cosas o que resistieron grandes cosas. La vida, como el box, no se trata de cuántos golpes das, se trata de cuántos golpes resistes, de cuántos golpes puedes esquivar y mantenerte en pie. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje que para mí es uno de mis favoritos. Bueno, creo que cada domingo les digo, este es de mis favoritos y este es de mis favoritos. Es que todos son mis favoritos, de verdad que aprendo mucho de ellos. Y este personaje se llama Samuel. Samuel. Vamos a estudiar la vida de Samuel, a lo que voy a pedir a todos los niños que tengan su Biblia a la mano, tengan su Biblia a todos los adolescentes. Vamos a ver en Samuel desde su nacimiento, desde que era un niño, desde los niños más chiquitos que tenemos aquí hasta que llegó el día de su partida, el día de su graduación. Un gran profeta de Dios, un gran hombre de Dios. Y si algo identifica la vida de Samuel es la integridad. La integridad. Si yo tuviera que resumir la vida de Samuel en una palabra, la haría con esa: integridad. Un hombre reconocido por el pueblo, amado por el pueblo, reconocido por los reyes, obedecido por reyes, escuchado por reyes. Un hombre de Dios que comenzó su carrera de una manera excepcional y que desde joven, desde niño, desde adolescente fue escuchado. Desde muy joven tuvo influencia en el pueblo. Desde muy joven la gente reconoció que Samuel era una persona de Dios. Transformó su entorno, transformó su nación. Un jovencito transformó su nación. Una voz de autoridad. Fue el último de los jueces. Fue también un sacerdote. De hecho, él es quien inauguraría la línea del linaje real. Él sería quien presentaría al primer rey en esta nación y él sería quien ungiría al rey David. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a ver su nacimiento. Yo le voy a pedir sobre todo, bueno, a todos, ¿verdad? Los que están en el instituto ya hemos aprendido que vamos a estar tomando notas, pero hoy tengo mucho interés en los niños y en los adolescentes. Tengo muchas ganas porque estoy seguro que Dios les va a hablar a través de este personaje. Su nacimiento en el versículo 10 nos dice así: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella es Ana, su mamá. Ana estaba casada con Elcana, un hombre que, como muchos en ese tiempo, vivía en bigamia, tenía otra esposa. Ana enfrentaba las burlas de Penina, la otra esposa. Ella se burlaba de Ana, Penina se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Ana lloraba, Ana sufría y le pedía a Dios el don de ser mamá. Cuando ella pedía y ella oraba, la Biblia dice que lloraba con amargura y lloraba con abundancia. Era una mujer que tenía un sufrimiento emocional muy grande, pero era una mujer tan sabia que este sufrimiento emocional lo vertía en los pies del Señor. La Biblia dice que ella iba al tabernáculo, a la presencia de Dios, y ahí se ponía a orar.
tanto que el sacerdote la veía y pensaba que ella estaba borracha. ¿Por qué pensaba que estaba borracha? Porque ella se conectaba y lloraba y parecía que estaba borracha, pero no entendía que había una gran amargura en su corazón. Ella iba a entregar a su hijo en ofrenda para Dios. Quería un hijo, oraba por un hijo, pero aquí está la diferencia entre muchos cuando le pedimos algo a Dios. Escucha, Ana le pidió un hijo para entregárselo. Y aquí está la clave de cuando pedimos cosas. Cuando pedimos cosas, generalmente pedimos para nosotros, para quedárnoslo. Ana va a pagar el precio de eso, porque al pedirle a Dios un hijo, ella le promete y le dice: yo te lo voy a entregar. Y ella sabía que eso significaba tenerlo 3 añitos, 3 años con ella, y después de ese tiempo de destetarlo, mandarlo a vivir con el sacerdote y ella separarse de su hijo. Díganme, ¿quién puede hacer eso de ustedes, hermanas, mamás? Yo recuerdo la primera vez que salimos de viaje, mi esposa y yo, y teníamos que dejar a mi hijo solo, creo que por 3 o 4 días, no recuerdo cuánto, y era una angustia, era ¿qué está haciendo? ¿Cómo está? Y llamadas a cada ratito y videollamadas, y ¿dónde estás? ¿Y cómo estás? Y no nos podíamos despegar. Ana estaba pidiendo algo no para ella, pedía para Dios. Yo te pregunto, tú debes de tener alguna petición en tu corazón, estoy seguro. ¿Qué quieres hacer con eso que le pides a Dios? Salomón, cuando le dijeron: ¿qué quieres que te dé, Salomón? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué dijo Salomón? Ay, este pueblo es mucho, yo no sé cómo dirigirlo. Dame sabiduría. ¿Para qué era la sabiduría? Para gobernar el país. ¿Para qué quieres lo que quieres? ¿Para qué le pides a Dios? ¿Qué hay en esa petición que tienes que quieres que el Señor te conteste? Esta es una clave. ¿Quieres que el Señor te conteste? Recuerda, fuimos hechos para dar. Es mejor siempre dar que recibir. El versículo 11 nos dice el voto que ella hizo, y dice así: hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a mi aflicción y te acordares de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba haciendo un pacto de nazareato para su hijo. Un nazareo era quien se dejaba la cabellera crecer en señal de una consagración para Dios. Ellos no tomaban vino. Eran personas que eran apartadas para Dios, que eran cuidadas, consagradas exclusivamente para Dios. Mientras todos los demás podían hacer lo que se les daba la gana, mientras los demás podían estar pecando, un nazareno se guardaba para el Señor. Y Ana le está diciendo: si tú me das un hijo, yo lo voy a guardar para ti, te lo voy a entregar a ti. Una mujer devota que persistió en oración. Versículo 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel significa escuchado por Dios. Shama, él, escuchado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios respondió y ella cumplió su promesa. ¿Qué hizo ella? Cumplió su promesa. Te pregunto, ¿qué vas a hacer cuando Dios te conceda lo que le has pedido? Cumple tu promesa. Cumple lo que prometiste. Versículo 24:
Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¡Wow! Bien chiquito. Ahora, ¿quién hizo el pacto? ¿Samuel o Ana? Ana hizo el pacto. Cuando los niños son chiquitos, ¿quiénes son los que los cuidan? Los papás. ¿Quiénes son los que los meten en el camino de Dios? Los papás. ¿Quiénes son los que les enseñan? Los papás. Yo me imagino que Samuel en algún tiempo le ha de haber dicho a mamá: oye mamá, ¿y por qué yo no puedo estar contigo? Yo quiero vivir contigo, quiero vivir en mi casa. ¿Y qué le podría decir Ana? Hijo, esta es tu misión, para esto naciste, para esto fuiste creado. Tú vas a cambiar la nación. Yo te entregué al Señor. Tanto impacto tuvo la mamá en la vida de Samuel que vemos que él tuvo un impacto bien grande. ¿Quién es el héroe en esta historia? Definitivamente Ana, la mamá. Definitivamente. ¿Por qué? Porque estuvo trabajando, instruyendo a sus hijos. ¿Qué debemos de hacer los papás con los hijos entonces? Enseñarles, instruirles. Pero si tú eres un niño chiquito, como varios de los que están aquí, escúchenme por favor, no pierdas tiempo. Sirve ya a Dios. Sirve ya a Dios. Yo le quiero pedir a Hugo, a mi esposa, a todos los que son líderes en área: si los niños quieren servir, pónganlos a servir. Enséñenlos. Si viene un día una de tus hijas, Richie, y le dice al hermano Hugo: yo quiero estar en la entrada recibiendo. Hugo, le dices que sí, vente con tu mamá. Y los dos, y sirvan. Yo quiero cantar, órale, si vas a cantar, pero hay que consagrarse, hay que entregarse al Señor. Yo quiero un día tocar el piano. Bueno, papá, ponme a estudiar el piano, ponme a estudiar la batería, enséñame a cantar. ¿Por qué? Porque quiero servir a Dios. Pero no pierdas tiempo. ¿Cuántos jóvenes están en la misma? Ay, es que estoy esperando a ser grande para que me tomen en cuenta. Empieza desde ahora, empieza desde ya. Dice el versículo 18 del segundo capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel, ahora ya no es un niño, ¿ahora qué es? Joven. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ok, ahora, la palabra joven que utiliza aquí es la palabra que describe a un adolescente. A ver, levanten la mano todos los que estén aquí que tengan de 12 a 20 años. Levanten la mano, de 12 a 20 años. Levántenla. No. Bueno, Samuel tenía su edad, el joven Samuel. ¿Y qué significa ministrar? Servir. Eso significa servir. Y el adolescente Samuel servía. Pero aquí está lo que me impresionó a mí, porque dice que estaba vestido con un efod de lino. Ya lo estudiamos los jueves. ¿Quiénes son los únicos que ocupan un efod de lino? ¿Quién era el joven Samuel? Era un sacerdote. Era un sacerdote. Yo te quiero animar a todos los jóvenes: sirve al Señor. Ay, es que las panderistas no hay, pero hay otras cosas en las que puedes servir. Ay, es que yo quiero tocar la guitarra y hay un guitarrista. Puede haber 15 guitarristas, puede haber 15 del piano. Recuerda, tenemos un comedor al cual puedes ir a servir. Hay muchas maneras, pero sirve al Señor. No importa tu edad. Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud.
que nadie la tenga en poco. Creo que en la medida que nos hacemos viejos más entendemos eso. Pero cuando somos jóvenes, ¿cómo nos pesa la edad? ¿A poco no? Cuando somos jóvenes no me va a hacer caso, no me va a escuchar, ¿qué va a decir de mí? Y los adultos abonamos a eso porque vemos a un joven y ese joven, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué le voy a hacer caso a ese jovencito? Te digo algo, en ellos está el futuro de todos nosotros. De todos nosotros. Vamos a invertir en los jóvenes. Y hoy quiero hacerle un llamado a todos los adolescentes, no se queden sin servir a Dios, sírvanlo, búsquenlo. Hoy mismo, no esperen más, hoy mismo. Dice el verso 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de ¿qué? De los hombres. Iba creciendo. ¿Cómo creces delante de Dios? En madurez espiritual, creciendo delante de Dios. Los hijos de Elí, los sacerdotes mayores que él, estaban abusando de su puesto, se acostaban con las mujeres, robaban de las ofrendas, eran sacerdotes perversos. Pero el joven Samuel guardaba su corazón a pesar de verlos a ellos. Porque cuando son jóvenes es bien fácil cuando dicen, pero si tú lo dices, papá. ¿Le han hecho eso a los papás? Pero si tú lo haces, papá. Bueno, es un jalón de orejas para los papás, pero los papás nos arreglamos con Dios. Tú, joven, lo bueno se recibe, lo malo se desecha. Sea tu papá, sea tu mamá, sea el liderazgo de la iglesia, sea quien sea, sigue el buen ejemplo de las personas. Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, le va a hablar Dios. Ahora, wow, ¿dónde estaba Samuel? ¿Dónde estaba Samuel? ¿No estaba en el patio? ¿No estaba en el lugar santo? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba la presencia de Dios? ¿Qué? Samuel estaba donde solo el sumo sacerdote entraba. ¿Y qué estaba haciendo Samuel ahí? Dormía. ¿Qué significa esto? Que el joven Samuel pasaba su tiempo en la presencia de Dios. El joven Samuel entendía que ahí donde está la presencia de Dios, ahí es donde él quería estar. ¿Recuerdan ustedes a María y a Marta? Marta decía, Marta, Señor Jesús, regaña a Marta. Mira, no, a María no me quiere ayudar, María no hace. Y Jesús le dijo, Marta, María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Pasar tiempo a mis pies, porque en ese tiempo estar a los pies de una persona significaba: tú eres el maestro, yo soy el discípulo, tú hablas y yo te escucho. María pasaba tiempo en la presencia de Dios escuchándole. Y el joven Samuel, ¿dónde estaba? En la presencia de Dios. Su vida la dedicó. ¿Desde cuándo? Desde que nació. Y yo veo a estos chavitos allá, los veo a todos ellos y digo, ellos pueden ser el Samuel de su generación. Ustedes pueden ser el Samuel de su generación. ¿Por qué? Porque desde chiquitos están conectados con Dios. Pero pasaba algo, que Samuel
no sabía escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 4: y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Versículo 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, como muchos de ustedes, niños y adolescentes. Muchos de ustedes vienen aquí porque su mamá los trae, porque su papá los trajo, porque les dijeron: vamos a la iglesia, y pues ustedes pues vamos a la iglesia y ahí nos quedamos y ahí estamos. Muchos de ustedes están en la iglesia y hacen cosas pues porque es la costumbre que mi papá y mi mamá me enseñó. Pero escúchame, tú puedes ser el Samuel que va a aprender a escuchar la voz de Dios, y Dios un día te va a hablar a ti y te va a decir: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú me vas a servir, te necesito. Y lo vas a sentir y lo vas a saber. Elí le dijo a Samuel: ok, Samuel, ya sé que es Dios que te está hablando. Vuelve a dormirte, y cuando vuelvas a oír la voz de Dios, le vas a decir: Señor, heme aquí. Y vino nuevamente la voz de Dios al pequeño Samuel, al joven Samuel, y pudo reconocer la voz de Dios. ¿Cuántas veces lo llamaron a Samuel? 3 veces. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos llama a todos, nos llama en integridad: espíritu, alma y cuerpo. No puedes ser una persona exitosa, no puedes pensar que te vaya bien en tus negocios si en tu vida personal estás deshecho. No puedes pretender que te vaya bien donde estés si no tienes una vida espiritual viva. En primera de Pedro está hablando y le dice: yo deseo, amado, que prosperes, que tengas prosperidad, pero debes de prosperar así como prospera también tu alma, en todo. Y cuando Dios nos llama en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Rendirnos a Dios. Voy a trabajar en mi parte de negocios, en mi parte empresarial, en mi parte del trabajo, de mi empleo, a lo que me dedique. Aquí voy a ser el mejor y voy a prosperar. Y aunque yo sea el que guarda las cajas, mi jefe va a ver en mí un espíritu diferente. Va a ver que trabajo duro, va a ver que soy responsable, va a ver que no robo, va a ver que al contrario ofrendo más tiempo, va a ver que cuenta conmigo. ¿Y sabes qué va a hacer Dios contigo? Su favor lo va a poner en ti, y cuando lo ponga en ti vas a pasar de estar en el almacén a ser el jefe. Y no es un sueño. Lo hizo con José y lo puede hacer contigo. Pero nunca vas a prosperar si tu espíritu no lo rindes a Dios, si no quebrantas, como dice Mateo 5: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Es un menesteroso, alguien que ya entendió que sin Dios no la hago. No puedo, lo necesito. La diferencia de un espíritu pobre es un espíritu orgulloso. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de su palabra. Yo tengo mis estudios, yo tengo mis contactos, yo. Pero cuando tú doblas tu espíritu y te rindes a Él y le dices: Señor, te necesito, dice: tú vas a ser completamente feliz. Eso significa bienaventurado. Completamente feliz. ¿Y qué va a hacer en todo tu desorden de emociones?
te va a sanar, te va a sanar, te va a restaurar, como lo hizo con Samuel. ¿Recuerda usted a Elías? Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Esto de escuchar la voz como la escuchó Samuel es una práctica que debemos nosotros de empezar a poner, a ejercitar. Ustedes, no sé si se acuerdan de Juana de Arco. Juana de Arco fue una heroína francesa, una heroína que se levantaba y que venció a muchos ejércitos, y ella decía: lo que hago lo hago en nombre de Dios, porque Dios me habla. Y cuando la cuestionaron y dijeron: ¿cómo que por qué solo a ti Dios te habla y por qué no le habla a los demás? Juana de Arco respondió: no, Dios le habla a todos, pero no todos le escuchan. Y esa es la verdad. Para escuchar la voz de Dios debemos de entrenarnos, debemos de estar sensibles, debemos de estar atentos a su voz. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 11. Este es el Señor y Elías. Dios le dice a Elías: sal fuera y ponte en el monte de delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué debemos de aprender de Samuel? Debemos de aprender que para escuchar la voz debemos de ejercitarnos. Muchas veces van a venir tormentas a tu vida. ¿Y qué crees? Dios te va a hablar ahí. Dios te está hablando a través de eso. Viene escasez a tu vida y lo primero que decimos es: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¿Dónde estás cuando más confié, cuando más quise hacer? Y Dios te está hablando, Dios te está mostrando algo, pero tú no ejercitaste ¿qué? El escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe por qué no escuchamos? Porque no pasamos tiempo con Dios. ¿Te has puesto a platicar con alguien? ¿Te ha tocado platicar con alguna persona que quieres decir algo y siempre te interrumpe y no te deja terminar de hablar? ¿Te ha pasado eso o solo a mí? A ver, levante la mano a quien le ha pasado eso. Que tú quieres decir algo y la persona interrumpe y habla y tú, y de repente dime, ya se me olvidó qué te iba a decir. ¿Te ha pasado? Bueno, ¿y te gusta o no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Porque es grosero, porque no me escucha, porque no me interesó, no le interesa lo que yo le diga. Bueno, ¿por qué si se lo haces a Dios? Tú se lo haces a Dios. ¿Yo? Sí. Cuando te pones a orar y a pedirle a Dios, te pregunto, ¿esperas la respuesta? ¿O hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas? Y Señor, yo te pido, Señor, y Señor, porque tú, Señor. Y Dios te dice: pero Señor, tengo esto, Dios, me duele, mira, me hicieron, mira aquí, mira allá, Señor, mira yo, Señor, aquí. Bueno, gracias en el nombre de Jesús, amén, ahí nos vemos. Y Dios se queda: no me dejaste hablarte, no me dejaste decirte nada. ¿Qué necesitamos aprender? Que Dios nos hable. Vamos a ver cómo. Versículo 19, capítulo 3, versículo 19 del primer libro de Samuel. Y Samuel creció. Ok, ya vimos de niño,
Ya vimos de adolescente. ¿Y qué volvió a pasar con Samuel? Creció. ¿Cómo debemos de crecer? Lucas capítulo 2, 52. Y Jesús crecía, léalo conmigo, en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿En qué debemos de crecer? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es poner las leyes de Dios en acción. Eso es sabiduría. Poner la palabra de Dios en acción. Tú eres sabio cuando pones su palabra en acción. ¿Y qué debo de hacer? Ejercitarme. ¿En qué? En hacer lo que la Biblia dice que tengo que hacer. Me ejercito. Y nuevamente, espíritu, alma y cuerpo. Íntegramente crezco para el Señor. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras? Que todo lo que dijo Samuel se cumplió. Todo. ¿Qué significa esto? Fidelidad. Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. Bueno, algo bien bonito de Samuel. Quiero que vayas al capítulo 7, por favor. Samuel, después de ser un hombre fiel al Señor, creció más y se convirtió en un juez. Y dice así el capítulo 7, versículo 15. Y juzgó Samuel a todo Israel todo el tiempo que vivió. ¿Qué significa esto? Que el niño que se consagró y fue adolescente, que fue un joven, ahora es un adulto que es juez de todo Israel. Pero agárrate, ¿estás listo? Samuel es el único antes de Cristo, que ocupó la posición de profeta y sacerdote. Todos los demás o fueron profetas o fueron sacerdotes. Samuel fue el único que ejerció los Dios. Y hubo un día que el pueblo ya no quiso obedecer, que el pueblo se levantó y dijo: ay, Samuel, ya me aburrí de ti, me pides que haga cosas que yo no me siento cómodo hacer, me pides que haga cosas que yo no quiero hacer, ya me cansé de hacer esto. Y se empezaron a levantar y le dijeron a Samuel: Samuel, queremos que nos des un rey, queremos que levantes y que unjas a un rey. Y Samuel clamaba a Dios y le decía: Señor, mira a tu pueblo. Y Dios dijo: ok, les voy a dar chance que tengan un rey. Tú, Samuel, lo vas a ungir, tú, Samuel, lo vas a escoger. Y entonces llega Samuel con Saúl y lo unge y lo levanta como rey. Te pregunto, ¿qué harías tú si tienes un puesto de autoridad, si tienes un puesto que te ven, si tienes un puesto de dirección, si eres el pastor, si eres el líder, si eres el jefe, si eres lo que sea, que tienes un puesto arriba y de repente llega alguien más arriba que tú y te dice: ¿sabes qué? Vamos a darle chance a fulano que lo haga, tú lo vas a dejar de hacer. ¿Tú qué harías? ¿Tú cómo reaccionarías? Oh, no, sí, ya, qué bueno, porque ya no quería yo hacer esto. ¿Sabe qué es lo primero que enfrenta la carne? Celos y envidias. ¿Y por qué él? Y ya lo pusieron más tiempo, y ya está más, y hace más que yo. Y míralo, está progresando más. Y empieza el corazón de las personas a llenarse de celos y de envidias. Te digo algo: los que somos Samueles, en lugar de llenarnos de celos y de envidias, la Biblia nos enseña que debemos de tener seguridad. Diga conmigo: seguridad. Samuel ungió a Saúl,
pero no por eso su autoridad menguó. Samuel siguió siendo el juez que era. Cuando llamaba a Saúl y le decía: Saúl, ven para acá. Usted sabe que en esos tiempos los reyes eran los que tronaban los dedos, y los reyes decían: tráeme a tal, que venga tal, y que venga aquí, y que me diga, y lo podían matar. Cuando Samuel hablaba, no siendo rey, no siendo juez, el rey lo escuchaba y le obedecía. Cuando Dios le dijo a Saúl: Saúl, vas a cortarle la cabeza al rey Agag, porque está en pecado, porque esto les va a ir mal, y Saúl desobedeció, Samuel se levantó y dijo: Saúl no lo hace, yo lo voy a hacer. Y Samuel hizo lo que Dios dijo que tenía que hacer, porque Samuel era una persona que tenía bien claro quién es él. Tu valor no depende de la posición que tengas. Lamentablemente en el mundo pelean posiciones. ¿Te has dado cuenta de eso? Pelean posiciones, quieren posiciones. Piensan que por tener una posición, entonces la gente me va a obedecer, la gente va a hacer lo que yo les diga. Pero ¿sabes algo? Si tú vives en la presencia de Dios, entonces tú vas a entender que tu lugar, que los dones que Dios te dio, que el llamado que Dios te ha hecho a ti, como se lo hizo Samuel, nadie te lo va a quitar. Dios te está llevando a una gloria diferente, a un paso diferente, a algo mejor para ti y para los demás. No permitas que tu corazón se contamine. Yo pienso solamente, ¿no? Que tenemos a Omar, que es el líder de los jóvenes. Y yo le diga a Omar: ¿sabes qué, Omar? Este año ya no vas a ser tú el líder, vamos a dejar que sea fulano o fulana de tal. ¿Cuál sería la reacción que esperaríamos de Omar? ¿Cuál sería, Omar? Dice que sí. Bueno, ponte tú en el lugar de él, ¿no? Suponiendo. Pero ¿por qué fulano? Yo me entrego al Señor y Él se va a encargar de hacer lo que sea. Y si llamó a otra persona, yo voy a orar por esa persona. ¿Sabes cómo hago que mi corazón no se llene de envidia? Cuando yo oro por esa persona. ¿Sabes cómo hago que mi corazón no se contamine? Porque todos pasamos, aunque digas: no, yo. Ay, pasas así como que: ay, míralo. Pero empieza esa lucha: Señor, no quiero sentirlo, pero lo siento. Mira, estoy sintiendo gacho, ayúdame, no quiero sentirlo. Dios te dice: no quieres sentirlo, entonces bendícelo, apóyalo, dale, ve con él, ve con esa persona. Y entonces cuando tú le empiezas a dar a esa persona, tú eres libre. Ora por esa persona, bendice a esa persona, ve y honestamente dile: me alegro de lo que estás haciendo, cuentas conmigo para lo que sea, aquí estoy. ¿Y qué crees que va a hacer el Señor? Porque Él dijo: el que quiera ser grande, humíllese. Y es una prueba muy fuerte, hermanos. Hubo un tiempo que Dios me dio una lección bien buena. Hacíamos unos eventos bien grandes con muchas personas, y el encargado de hacerlos era su servidor. Los hacía, los organizaba, me esforzaba demasiado. Y cuando llegaba el momento de reconocer el trabajo, ¿a quién creen que reconocían? Al otro. Ok, Dios, ya te pasé una, ya te pasé dos, ya debieron haberse dado cuenta quién realmente hace las cosas. Y en ese momento Dios me habló y me dijo: perdiste la bendición que tenías, perdiste la oportunidad de ser bendecido. ¿Por qué? Porque Dios no busca reflectores, Dios busca corazones que le sirvan, que le honren, que se alegren. Ok, voy a hacer esto por el bien de todos, yo me voy a entregar. Recuerda que el tabernáculo se sostenía de estacas que están enterradas, que nadie ve, pero que son indispensables.
Esos son los Samueles. Samuel vivió en integridad. ¿Qué significa integridad? Integridad es vivir tu mensaje. Lo que dices, lo hagas. Henry Ford decía: háblame más fuerte porque tus hechos no me dejan oír tus palabras. Podemos decirle a la gente muchas cosas, pero la gente no es tonta. La gente te está observando. El día que tú recibiste a Cristo, ese día te pusieron como ese signo de Google Maps. ¿Lo has visto? Ese icono rojito de la ubicación. Así te lo pusieron aquí arriba. Y a donde vayas, la gente te está viendo. ¿Y sabes qué va a ver de ti? Cómo te vistes, cómo hablas, dónde estás, qué frecuentas, cómo te comportas con tu esposa, con tu esposo, qué haces con tus hijos. Te van a estar viendo todo. ¿Qué tipo de zapatos usas? ¿Qué tipo de ropa usas? ¿Dónde pasas tu tiempo? Todo lo van a estar viendo de ti. Y la gente se va a dar cuenta cuando lo que dices no hace match con lo que eres. Y si algo tenemos que aprender de Samuel, es eso, la integridad. Samuel era un hombre de Dios que la gente seguía porque demostró con el tiempo, desde niño, demostró con su vida que lo que les pedía que hicieran, él lo hacía. Todo lo que les dijo, busquen de Dios, es porque él buscaba. Sé santo, es porque él era santo. Sé íntegro, porque él era íntegro. Levántate y obedece a Dios, es porque él se levantaba y obedecía a Dios. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de ustedes. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes, y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Sean testigos contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si yo he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno de ustedes, si los he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y se los restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y todos ellos respondieron: amén. Así es. ¿Te imaginas que la gente pueda dar esa fe y ese testimonio de ti? Que cuando tú te pares en algún lado y digas: yo he sido así, yo he hecho esto, sí o no, y la gente te mire a los ojos y te diga: sí, es cierto. Tú has sido íntegro en tu caminar. Tú has caminado en esto que has dicho, y es el llamado para todos nosotros como hijos de Dios. De nada nos sirve venir el domingo, ponernos la máscara del santo, cuando salimos nos ponemos las del Blue Demon. Y somos el mil máscaras. Aquí me conocen por esto, acá me conocen por esto, aquí me conocen por esto. Sí les platiqué del que me encontré un día en la plaza, ¿verdad? Y le grito de lejos: ¡hey! ¡Dios te bendiga! Para ver qué hacía. Y cuando me vio que Dios te bendiga, iba con sus cuates ahí. ¿Quién sabe qué película iban a ver? Y cuando me vio, nada más vi cómo le hizo gulp. Integridad. No he estado en ningún funeral, donde la gente se pare y diga: hoy quiero honrar a fulano de tal
porque nos dejó una casa con una alberca muy bonita, bien grande, enfrente de la playa. Nunca he oído a nadie cuando le van a honrar su memoria que diga: yo quiero honrarlo porque nos dejó una cuenta en el banco bien grande y ya no tenemos necesidad de nada. Nunca he oído eso cuando van a honrar a alguien. ¿Saben de qué hablan siempre? De su persona. Si tú murieras y la gente va a hablar algo de ti, ¿qué crees que la gente diría? ¿Qué crees que la gente haría? ¿Habrá alguien que se acuerde de ti? Te pregunto, ¿cuántos irían a tu funeral? ¿Nadie? ¿Algunos? Muchos. ¿Cómo estás viviendo? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, cuando Samuel enfrentó que Saúl ahora iba a ser el jefe, el rey, esto fue lo que hizo Samuel. Capítulo 10, versículo 5. Saúl: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descenderán del lugar alto. Y delante de ellos, ¿dónde voy? Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio. ¿Cómo se lee esta palabra? Es que tanto hago broma de esto que ya me confundo. Porque dice el Salmo: alábale con salterio y arpa, y es con salterio, ¿verdad? ¿Dónde voy? Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano. Y escucha lo que le dijo Samuel a Saúl: porque Dios está contigo. ¿Cuántos se atreverían a decirle eso a las personas? ¿Cuántos se atreverían a orar por aquellos que los vituperan? ¿Cuántos se atreverían a orar por aquellas personas que van haciendo más que tú? Capítulo 12, versículo 14. Ve el consejo que dijo Samuel cuando ya va a salir, cuando va a preparar al nuevo rey. Esto es lo que dijo, versículo 14: si temiereis a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz. A ver, si temes, si sirves, si oyes, si no eres rebelde. Pregunta: ¿esas 4 cosas las pasó Samuel? ¿Esas 4 cosas las vivió Samuel? ¿Esas 4 cosas las experimentó Samuel? Si tú no eres rebelde a la palabra de Jehová, si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes, a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Pero si no oyes la voz de Jehová, si fueras rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra ustedes como la estuvo contra sus padres. Espera aún y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. El último consejo que Samuel les da es el consejo que él vivía, y es el consejo que nosotros debemos de seguir. Escucha: si tú obedeces a Dios, si tú sigues sus palabras, si tú, tanto el rey, el presidente, el gobernador, el senador, el papá, la mamá, el tío, el jefe en el trabajo, si tú, persona en autoridad, la autoridad que tengas, obedeces a Dios, temes a Dios, Él va a estar contigo. Y agárrate, porque hará grandes cosas delante de tus ojos.
y todos gritamos amén. Pero no nos gusta la segunda parte. Pero si tú no lo haces, pero si tú no oyes la voz de Jehová, ¿por qué Samuel estaba tan insistente en que aprendas a oír la voz de Jehová? ¿Por qué? Porque Samuel descubrió que oyendo la palabra de Dios, que oyendo su voz, tu vida va a ser de éxito. ¿Cuál es lo importante de esto? Aprende a oír su palabra. Deleítate en su palabra. Dice el Salmo 119: tu palabra es más dulce que la miel. Cuando tú la lees la primera vez no la entiendes, vuélvela a leer, ven a la iglesia, te lo voy a explicar, ve con alguien, te lo va a explicar y empiezas a oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás llenando tu disco duro de información, y cuando llegue el momento de actuar, tu disco duro va a tomar la información que ya tienes y va a decir: hay que hacerle así, así y así. ¿Por qué? Porque aprendiste a oír la voz de Jehová. Yo quiero que me suceda como Samuel, que cuando des un consejo, la gente pueda decir: lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él lo hace. Lo voy a hacer porque él vive como dice. ¿Te gustaría que suceda eso contigo? Capítulo 25, versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ya estaba David como rey, ya lo había ungido como rey. Samuel fue un hombre de gran influencia en su generación. Cuando murió, todo el pueblo lamentó su partida. ¿Por qué? Porque habían perdido a un gran hombre de Dios. La integridad es lo que Dios nos está pidiendo. La integridad es lo que Dios demanda de sus hijos y de sus hijas. Le pregunto, ¿qué es integridad? Vivir lo que digo. ¿Sabe quiénes son nuestros mejores jueces? Nuestras esposas, los esposos, los hijos. ¿Dónde debo de empezar? ¿Dónde debes de empezar? En casa. ¿Dónde empieza la integridad? En casa. ¿Dónde empieza la santificación? En casa. ¿Dónde empieza la purificación? En casa. ¿Dónde empieza el amor? En casa. ¿Dónde empieza la comprensión? En casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Póngase de pie, por favor, un momento. Hablar de la integridad es algo muy duro de decirse. Es algo difícil de explicar. Dice ese dicho que cuando nosotros señalamos con un dedo, tenemos 3 dedos que nos están apuntando. Y todos los que estamos aquí nos hemos equivocado. ¿Alguien no se ha equivocado? Levante la mano. Todos cometemos errores. Todos metemos la pata. Ser íntegro no significa ser perfecto. La semana pasada regañé a mi hijo muy fuerte. Me enojé con él y me quedé enojado con él. Le estaba dando una lección. Te portaste mal, no quiero verte, no quiero estar contigo. Pasaba cerca de mí y me veía con su cara de enojado. Quítame esa cara.
Y yo veía que daba vueltas y vueltas y vueltas. Y yo pensé que le estaba dando una lección. Después de eso regresa conmigo, se acerca y me abraza. Y me dice: papá, no puedo estar tranquilo si estoy enojado contigo. Perdóname. Cuando me dijo eso, mi cara se me cayó de vergüenza, porque yo debí decirle eso, porque yo debí enseñarle eso, pero él me lo enseñó a mí. ¿Sabes lo único que me quedó hacer? Lo abracé y le dije: hijo, perdóname tú a mí, perdóname tú a mí. Integridad no significa vivir perfectos, pero sí significa que me esfuerzo día con día por ser lo que predico ser. Es fácil no caer en pecado cuando el pecado no está cerca. Es fácil decirlo. La prueba es cuando el pecado toca tu puerta. La prueba es cuando se te da la oportunidad de pecar y volteas y dices: nadie me ve, no hay nadie aquí, no está mi esposa, no están mis hijos, no está la iglesia, no hay nadie, entonces lo hago. Ahí es donde Dios dice: yo amo la verdad en lo íntimo. Integridad. Integridad es hacer lo que tengo que hacer, aún cuando no quiera hacerlo, aún cuando tengo una salida fácil. Aún significa tomar mi orgullo, ponerlo abajo y decir: prefiero pasar esta vergüenza, me equivoqué, respondí mal, hice mal, no debí, pero voy a vivir en integridad. Voy a vivir lo que digo para gloria de Dios. Y en el cielo va a haber una sonrisa, pero requiere de disciplina. De disciplina. ¿Te acuerdas que el domingo pasado hicimos un pacto de servir al Señor? ¿Te acuerdas que hicimos un pacto de caminar en santidad? Bueno, parte de ese pacto es que cada día nos debemos ejercitar más y más, más y más. Y yo te desafío a esta semana, detectar esas áreas que dices pero no estás haciendo. ¿Va a ser duro o no? Tal vez te dé vergüenza. Sí, pero es mejor que cuando lleguen tus días la gente diga: este hombre, esta mujer vivió lo que predicó. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, a caminar en santidad, a caminar en integridad. Ya basta de hablar y hablar, cantar y cantar, pero en el momento de actuar fallamos. En el día de la tentación, en lugar de tomar la salida que nos das, corremos y